En la vida encontrarás muchos imbéciles. Si te hieren, piensa que es su estupidez la que les empuja a hacerte daño. Así evitarás responder a su maldad. Porque no hay nada peor en el mundo que el rencor y la venganza. Mantén siempre tu dignidad, tu integridad y la fidelidad a ti mismo. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y lo que les acabo de leer es parte de una joya de historieta, obra de la autora de la que vamos a hablar hoy en Pónganse a leer. La obra es Persépolis y la autora es Marjane Satrapi. Y la frase la dice la abuela de Marjane en el cómic, en medio de un guayabo que tenía ella, porque, pregunto yo, ¿quién no ha pasado por ahí? ¿Quién no ha pasado por un momento duro en el que un idiota le rompe el corazón a uno? Bueno, yo pienso como ella, como la señora. A mí me parece que sí es cierto, que es la idiotez, la estupidez la que les mueve a hacernos daño. Pero también creo que a veces el miedo los mueve a hacernos daño, los empuja a muchos individuos a hacernos daño, a un individuo particularmente, a hacerme daño. En fin, yo no voy a entrar en ese detalle, porque ese no es tema para este podcast y ustedes no están preparados para esa cuenta. Vamos a seguir. Ustedes dirán, ¿quién será esa tal Marjane Satrapi? Bueno, Marjane Satrapi es una historietista, ella también es pintora y directora de cine, y a mí esta mujer me subyuga absolutamente, y por eso tengo la necesidad de compartir con ustedes esta autora y la obra de esta autora. Marjane Satrapi nació en Rasht, que es una ciudad que está en la costa del mar Caspio, en Irán. Ella nació en noviembre de 1969, y la familia de Satrapi era una familia acomodada, digamos, repimpollosa, con una ideología progresista. De manera que cuando Irán vivió la revolución del 79 y le sobrevino aquella situación política que fue bastante difícil y bastante compleja y que arropó al país por los años que siguieron, en el que el ayatolá Khomeini, con el apoyo de varias organizaciones de izquierda y también varias organizaciones islámicas y los movimientos estudiantiles iraníes, derrocaron la dinastía Pahlaví, y que en ese momento la dinastía Pahlaví estaba bajo la cabeza, o sobre la cabeza, no sé cómo decirse eso, no cómo se dice eso, no tengo ni idea. Bueno, en fin, el que dirigía la dinastía Pahlaví era el Shah Mohammad Reza Pahlaví, y su esposa, la siempre hermosa y fascinante Farah Diba, que dijo, por cierto, que Khomeini abrió las puertas del infierno. Yo no voy a decir más. No, mira, Farah Diba tiene toda la boca llena de razón. Bueno, la familia de Marjane Satrapi, para evitar que la muchachita sufriera ese infierno que se vivía en Irán, porque Khomeini había abierto las puertas, según Farah Diba, decidió enviarla a Viena para que ella pudiera continuar con sus estudios secundarios. Luego ella regresaría a Irán y se matriculó en Bellas Artes en la Universidad de Teherán y se graduó ahí en comunicación visual. En el año 94, en 1994, ella se mudó a Francia y en ese país se quedó hasta nuestros días. Ella vive en Francia. En Francia estudió artes decorativas en Estrasburgo. Luego se dedicó a la ilustración de libros infantiles, trabajó también para editoriales como Nathan o Elvin Michel. Y ya viviendo en París, entra en contacto con los miembros del colectivo La Association, o la asociación, para decirlo en español, porque si mi pronunciación en inglés es lamentable, bueno, te podrás imaginar cómo es en francés. Entonces, bueno, de ese contacto salió una idea fascinante, la idea de transformar sus recuerdos de infancia y de adolescencia en un cómic. Y aquí tuvo mucho que ver el historietista francés David B. Labial, para que lo busquen. Que por cierto tiene un cómic glorioso que se llama Epiléptico, que es uno de mis cómics favoritos en todo el mundo. Ya ven ustedes la clase de cómic que yo consumo. Aquí no hay Marvel ni DC ni nada, yo consumo esto. La cuestión es que Marjane Satrapi se puso manos al lápiz y el resultado fue prodigioso. En el año 2000 se publicó el primer tomo de Persépolis, y de ahí en adelante todo fue ganancia para todos. Para ella, por el reconocimiento a su brillante trabajo, y para nosotros porque tuvimos acceso a ese brillante trabajo. Se ganó el premio Coupe de Cour
al mejor autor revelación en el festival de Angoulême o Angoulême. Y se ganó otro montón de premios. Se consagró también como una autora de calidad a nivel internacional y empezó a ver cómo se traducía su obra en otros idiomas o a otros idiomas y cómo también se le empezaba a conocer en otras partes del mundo. Una cosa fascinante. Marjane Satrapi siguió luego con Persepolis hasta completar su vida en 4 tomos, que yo insisto son la gloria. Pero no se detuvo. Ella siguió produciendo cómics con una maestría envidiable. En el año 2003 presentó Bordados, en el que nos lleva a través de sus dibujos por varias reflexiones sobre la condición femenina. Al año siguiente publica Pollo con ciruelas, y aquí la cosa cambia porque el protagonista es un hombre de mediana edad que perdió las ganas de vivir, y esta obra está ambientada en Irán. Se ganó, por cierto, el premio al mejor álbum del Salón de Angoulême en el año 2005. Una gloria. Persepolis fue tan famosa como obra que surgió luego la idea de adaptarla al cine. Y aquí, bueno, Satrapi se puso a trabajar con el dibujante Vincent Poronneau para hacer la animación de la película. Que también, y repito, es de mis películas favoritas en el mundo. Es tan buena, no solo en el guión y en la animación, también la música. La música es sublime. Y le fue súper bien con la crítica y con la taquilla. Se ganó la película el premio de la crítica en el Festival de Cannes en el año 2007. Luego en el 2008 se ganó el premio César al mejor guión adaptado. Y en el mismo 2008, sácatelas que me la nominan a mejor película de animación en los Oscars. Entonces te podrás imaginar tú la emoción de todo el mundo. La gran Catherine Deneuve le da la voz a la abuela de Satrapi. O sea, imagínate tú qué bonito. Aquella no tuvo un final feliz. Sí, estamos todos emocionados. La nominaron, sí, pero no ganó el Oscar a mejor película de animación. El final no fue feliz. A Persepolis le robaron el Oscar. Aquí yo me pongo muy picado porque yo soy picado. Pero es que le robaron el Oscar, porque para mí Persepolis es infinitamente mejor película animada que la película que ganó ese año, que seguro ustedes sí van a recordar. Y quizás les gustó muchísimo, porque la película esta es como medio famosa. A mí la verdad es que me da un asco tremendo. Le ganó Ratatouille. Ratatouille fue la película que le ganó. O sea, la película de una rata que cocina, o un hombre, mejor dicho. Un hombre que cocina con una rata metida en un sombrero de chef. O sea, dime tú, sí, por favor. Eso es antihigiénico desde cualquier punto que lo mire. Y no me van a venir, es que es una historia muy bella. No, es bonita. Bonita es la historia de Persepolis y Ratatouille le ganó. Al año siguiente del robo del Oscar, pues esa espinita está ahí en mi corazón, no me la van a quitar. En el año 2009, a Marjane Satrapi le otorgaron un doctorado honoris causa en Bélgica. Satrapi, aparte de su habilidad como dibujante, también es una tipa que está interesada en el cine y se ha dedicado al cine. Ya ha dirigido algunas películas como Las Voces del año 2014, que es una cinta que mezcla el terror con la comedia. Aquí está Ryan Reynolds, Gemma Arterton y Anna Kendrick. También sale en esa película. Y en el 2020 dirigió la película Radioactiva, sobre la vida de la premio Nobel de Física y luego de Química Marie Curie. Esta película está protagonizada por la actriz británica Rosamund Pike, que seguro ustedes la van a recordar por Gone Girl o por Descuida, yo te cuido, una película horrorosa. Pero yo la recuerdo más por interpretar a Jane Bennett en Orgullo y Prejuicio, o por interpretar a Ellen en An Education, que por cierto An Education es una super película que está adaptada de un libro que también se llama An Education, una novela preciosa, y la película conserva el espíritu del libro. Un día vamos a hablar de las adaptaciones cinematográficas que conservan el espíritu del libro. Esta es una de esas. La película es una belleza. Bueno, esta Radioactiva de Marjane Satrapi, a mí no me gustó la película. La película, la verdad, que me gusta ella más como dibujante de cómic que como directora de cine. Digamos que la de Ryan Reynolds por ahí me dio como un poquito de nota, pero esta de Radioactiva, mira, ni porque estaba Rosamund ahí. No, es que de verdad que no había para dónde coger. Bueno, Satrapi, y esta es una arista que más me interesa a ella, porque me gusta, porque me conecta, porque me parece que la posiciona a ella como una tipa interesante. Es una mujer que intelectualmente
y políticamente ella está comprometida con las causas con las que se identifica. Entonces ella, cada vez que tiene chance, ella expresa su opinión sin miedo y con la voz alta para que la gente la oiga. En el año 2009, por ejemplo, ella se manifestó para criticar el posible fraude electoral en las elecciones de Irán a raíz de los sucesos que ocurrieron después de esas elecciones en Irán. En esas elecciones, el señor Mahmoud Ahmadinejad, que para los venezolanos suena, suena familiar porque él era muy amigo del finado, según los datos oficiales, ganó con un 62.63% de los votos escrutados frente al 33% de su principal rival, que era Mir Hossein Mousavi. Bueno, la cosa es que en los siguientes días de las elecciones, en junio del año 2009, los iraníes empezaron a cuestionar esos resultados y salieron a la calle a manifestar en Teherán y en otras ciudades del país. Y tuvieron meses en ese peo. Ya verán ustedes que esto también nos suena familiar a los venezolanos. Y Marjane Satrapi se pronunció al respecto y dijo, bueno, mira, si es que esto es así y mis paisanos y mi gente está en la calle, algo sucede aquí. Y había pruebas que conducían a pensar que efectivamente el señor Ahmadinejad se había hecho con el poder, bueno, metiendo una mano negra por ahí, haciendo fraude. Entonces ella se pronuncia sin ningún tipo de miedo ni de temor. Satrapi es una tipa que está comprometida y a esa mujer le duele lo que pasa en su país, y eso para mí es muy valioso, porque uno no puede ir por ahí por la vida desligado de lo que pasa a su alrededor. Al menos eso es lo que yo pienso. Si usted es de esa gente, bien por usted. Si a usted le funciona, bendito sea Dios. Ok, gente, para recapitular un poco la vida de esta autora que es luminosa, antes de pasar a la obra de Marjane Satrapi, lo primero que necesitamos destacar es que quizás, o quizá, sin la S al final, es quizá, lo que a mí más me conecta con ella es que para Satrapi, su abuela materna, es una persona fundamental en su vida. Su abuela murió, pero no dejó de ser un modelo para ella en ningún momento. Ya saben ustedes que para mí, mi abuela materna, mira, me voy a emocionar un poco. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy un poco emocionado. Voy a hablar de Mati. Y ya ven ustedes que para mí hablar de Mati me emociona. Para Marjane Satrapi, su abuela materna era fundamental, era un modelo, insisto. Perdonen ustedes en las complicaciones del COVID. Y para mí Mati era mi persona favorita en todo el mundo. O sea, yo creo que Mati sigue siendo determinante para mí en mi forma de ser, en la manera como yo veo la vida y cómo me conduzco por ella, en cómo me relaciono con la gente. O sea, Mati, para mí, igual que la abuela de Marjane Satrapi para ella, es mi modelo, pues. En la obra de Satrapi, la abuela es un personaje medular. Ella la reconoce como una fuente de inspiración, así como yo a Mati. Yo, por cierto, les voy a echar un cuento. Yo tuve un objeto de enamoramiento que decía que yo quería ser como mi abuela. Entonces yo una vez le conté eso a Mati. Yo le dije, ay Mati, ¿tú sabes que me dijeron que yo quería ser como tú? Y entonces ella, muerta de la risa, me dijo, no, Pedro Julio, tú no quieres ser como yo. Tú ya eres como yo. Es que era mi ídola, Mati, era ídola total. Bueno, la abuela de Satrapi ocupa un lugar central y determinante en su obra. Y es un personaje tan determinante y tan central porque era una mujer independiente y una mujer moderna. Fíjate tú que cuando esta señora se divorció en Irán, el divorcio era un proceso legal que era como incipiente, estaba empezando, nadie se divorciaba. Pero ella ya no era feliz en el matrimonio y entonces decidió ponerle fin, pues, porque iba a seguir ella amarrada a un señor con el que ella no era feliz. Cuando empezamos este episodio, yo les leí un trocito de Persépolis en el que la abuela le da un súper consejo y le dice que, palabra más, palabra menos, que no vale la pena guardarle rencor a la gente, a la gente que nos hace daño, sobre todo si esa gente ha sido objeto de enamoramiento de uno. Porque esa gente, esos objetos de enamoramiento, no quisieron necesariamente hacernos daño de forma intencional. O puede que sí, pero ella dice que lo que les ha movido a hacernos daño es su propia estupidez. Y luego remata diciendo que uno debe mantenerse siempre digno
Imagínate tú, dignidad, dignidad, ay Dios mío, eso te lo perdí yo hace rato, pero bueno, en fin. Y la abuela le dice a Marjan, pero también nos dice a nosotros que nos mantengamos fieles a nosotros mismos. Ese mismo consejo me lo dio a mí mi tía Judith una vez. Me dijo, respétate siempre y no te traiciones. Me pareció genial. Yo lo anoté y todo, por ahí está en un diario. Otra cosa que a mí me hace sentir como mucha cercanía con ella es que Marjan Satrapi, que viene de una familia de clase media en Irán, yo vengo de una familia de clase media en Venezuela. Pero el tema aquí es que Satrapi fue en su juventud una militante activa de la izquierda en su país. Yo también, yo fui secretario juvenil del MAS, imagínate tú, del Movimiento al Socialismo. Ojo que yo me dejé de eso hace rato. Cuando yo me di cuenta que a mí esa gente no me representaba en mis principios, esa gente era desastrosa, totalmente desastrosa. No está bien que uno hable mal de la gente con la que uno anduvo, pero bueno, como diría Mateo, esa no era gente con clase. Ojo que aquí también hay una diferencia. La familia de Marjan pasó por cosas terribles en Irán. Resulta que uno de los abuelos de Marjan Satrapi fue preso político durante el régimen del Shah. Y también un tío de ella, que era marxista, Virgen del Valle, marxista, lo ejecutaron en la época de los ayatolás. El tipo había sido espía y entonces lo declararon culpable de espionaje y pácata y lo fusilaron. Terrible esto, ¿no? Terrible, porque esta familia también sufrió no solamente las consecuencias de expresarse, de manifestarse y de alzar la voz con un régimen, sino con el que vino después. Aquí no había para dónde coger. Esta es una mujer fuerte. Aquí no vamos a usar ese término horroroso que usan ahora, es mujer empoderada. No, Marjan Satrapi es una mujer fuerte, que le ha tocado vivir escondida durante una época porque el partido que gobernaba en ese momento empezó a perseguir a la gente que se había protestado contra medidas del gobierno, las medidas del gobierno de los ayatolás, que básicamente o principalmente ella salió a protestar contra la medida de los ayatolás de la imposición del yihad en las mujeres. Imagínate, de niña, cuando empezó la guerra entre Irán e Irak, que aquello fue horroroso, por cierto, cayó un misil en la calle donde su familia vivía. Entonces resulta que a aquella pobre gente le tocó ayudar a los vecinos a salir de los escombros. Y en aquello Marjan identificó el brazo inerte, o sea, el bracito, de su mejor amiga muerta entre los restos del edificio. Luego, cuando vivió en Viena, tuvo un momento de descubrimiento y de desenfreno. Aquí volvemos a coincidir. Yo no lo tuve en Viena, yo lo tuve en Caracas, cuando salí del convento. Ella descubrió el sexo y descubrió las drogas. Ojo que yo solamente descubrí lo primero, lo otro no. Pero en donde más coincidimos es en una situación tristísima. Nos vimos en la calle, hermanos. Sí, señor, nos vimos en la calle por falta de medio económico. Pero a mí fue que me asaltaron. No me asaltaron, me robaron una plata que yo tenía al salir del convento. Era un cuento terrible. La cosa es que, y lo bonito de esta historia es que a mí me salvaron de la calle mis angelitos caraqueños, María Alejandra, Elías y Ana Alicia, cuando cierta hermana de mi mamá, que me iba a recibir, decidió sin avisarme que ya no me quería recibir. Entonces imagínate tú. Pero Marjan sí le tocó vivir en la calle. Yo me vi en la calle. Yo dije, ay, pues me va a tocar la calle. Bueno, pero a mí me sacaron de ahí. No me dejaron. Sin embargo, a ella sí le tocó. Y le tocó en pleno invierno. Al punto que le dio una bronquitis que casi la mata. No sería la única experiencia cercana con la muerte que tuvo Marjan Satrapi. El tema de la migración y del exilio la hizo, caer en unos momentos terribles. Ella se deprimió, intentó quitarse la vida, pero gracias a la asistencia de psicólogos, ella superó aquello. ¿Se dan cuenta de la importancia de los psicólogos? ¿Se dan cuenta? Bueno, gracias a Dios, ella está bien ahora. En este momento ella está casada con el actor sueco Matías Ripa y vive en Francia, como ya les dije. Y no sé yo si se puede pedir algo más. O sea, está casada con un sueco, y vive en Francia, vive en París. No vive en cualquier, o sea, por favor. No vive en la campiña, ella vive en París. En la obra de Marjan Satrapi, su país está siempre presente.
Ya les decía yo que publicó una novela gráfica que se llama Bordados, que es una belleza, en la que se desmontan algunos prejuicios occidentales acerca de las mujeres iraníes. En esta historieta los personajes femeninos hablan de temas como el sexo, por ejemplo, como el matrimonio, el divorcio, las cirugías, temas que yo creo que los hombres también tocan. Lo que pasa es que no lo hacen en público. Pero bueno, en fin. Este libro es precioso, es una belleza. Luego está Pollo con ciruelas, que ya les comentaba yo. Ella vuelve a Irán. Aquí nos lleva a Teherán en el año 1928, de la mano de Nasser Ali, que es un músico que pierde las ganas de vivir después de que su mujer le rompe su tar. Dirán ustedes, ¿pero qué es un tar? Bueno, un tar es un instrumento de cuerda pulsada de un mástil largo, que es de origen persa, que se parece como un laúd, que es muy popular en la cultura persa. Es como el sonido que identifica la música de por esos lares. Bueno, eso es un tar. También está el suspiro, que es otra belleza en la que el tema o los temas principales son el sacrificio, la esperanza y los amores perdidos y encontrados luego. Aquí hay un comerciante que viaja mucho y siempre, digamos que complacía los caprichos de su hija, pero cuando vuelve de un viaje no le trae a la muchacha lo que ella quería una semilla de judía azul. Aquí Satrapi hace gala de su talento para dibujar y para escribir. O sea, este suspiro es una obra que es conmovedora y es muy evocadora. Es precioso. Pero no todo lo que ha producido es para adultos. También ella ha ilustrado obras para niños. Pero quizá a mí el que más me gusta es el cuento Haidar. Haidar, que aquí ella nos comparte como las tradiciones culturales iraníes. A través de un cuento que está lleno de sabiduría sobre la responsabilidad de los hombres en la tierra. En este cuento lo que ocurre es que pasa un terremoto, sucede un terremoto, y la consecuencia es que todo se vuelve al revés. Entonces la protagonista, que tiene un nombre precioso, creo que es mi nombre femenino favorito en el mundo, la protagonista se llama Matilde, ya verán ustedes por quién, tiene que ir al centro de la tierra para resolver la cuestión de quién causó el terremoto, para que vuelva, tú sabes, a mover la cosa y que esto vuelva a ponerse en su lugar, pues que vuelva otra vez a su sitio. Y el causante del terremoto es un dragón, el dragón Haidar. Es lindísimo, para los chamos es precioso porque, insisto, la responsabilidad que tiene el individuo en el sitio donde vive. Es importante que los chamos se acerquen a esto desde pequeñitos y empiecen a formar criterios desde pequeñitos. Mientras más temprano, mejor. Ahora, su obra cumbre es Persépolis. Y con ella vamos a volver a Irán. Y vamos al Irán de su infancia y al Irán de su adolescencia. Pero ¿qué es lo que pasa en Persépolis? Porque yo a todas estas les he dicho, habla de su vida, pero no les he dado mucho detalle. Bueno, Persépolis es una obra compendio. Porque son varios tomos, son 4 tomos que pueden conseguirse separados, o sea, los 4 tomos separados, o en un solo ejemplar. Yo me muero por tenerlos en físico. Bueno, esa es otra historia. El primer tomo, Marjane Satrapi nos narra su infancia y lo hace desde el punto de vista de la pequeña Marjane. Y nos presenta a su familia, que es una familia genial, una familia culta, moderna, donde se fomenta el pensamiento crítico de los más pequeñitos, con un linaje riquísimo, porque esta gente siempre ha sido contestataria y ha sido perseguida y torturada. Y todo esto nos lo va contando ella mientras Irán estaba atravesando un cambio de gobierno y socialmente pasaban por un momento, digamos, turbulento. Entonces la pequeña Marjane se inventa su propio universo de revolución. Un universo lleno de dioses, de profetas, que va transformando como las circunstancias de la revolución islamita o islámica en otros sentidos. O sea, aquellas consecuencias que fueron tan nefastas, ella les da un sentido desde su mirada infantil. En el segundo tomo, Satrapi nos lleva de la mano por un paseo por esas nefastas consecuencias del cambio de gobierno en su país. Irán era un país moderno y progresista, y con el cambio se fue de nuevo al medioevo. Entonces aquí reflexiona sobre el horror
que se vive fuera de la casa y la apacibilidad que se vive clandestinamente dentro de su casa. Y en esta época Irán pues sufrió una represión atroz, de manera que los iraníes tuvieron que aprender a vivir presos del miedo y todo el tiempo pendientes, porque las cosas que antes hacían cotidianamente ahora se consideraban cosas de rebeldes. En el tomo 2, Marjane Satrapi también entra en la adolescencia. Entonces, aquí entra en la adolescencia con todo el drama que supone eso. Porque en la adolescencia, pues, nos convertimos en Lupita Ferrer. Totalmente. Aquí, por ejemplo, hay un momento durísimo en el que ella retrata una masacre, pero al mismo tiempo Marjane asiste a una fiesta punk y ya se imaginarán ustedes cómo estaba ella de eufórica metida en ese sarao. Entonces aquí están como las dos caras de esa adolescencia. También el tomo 2 es cuando la mandan a estudiar afuera del país y entonces ella, bueno, para poder vivir esta etapa, digamos, como trascendental de la vida de un ser humano y que pueda vivirla de manera libre y con independencia y no atrapada y tú sabes, y toda reprimida en Irán. Esta experiencia queda registrada en el tercer tomo, en donde Marjane nos hace cómplices de las transformaciones de su cuerpo, los cambios en su forma de ver la vida y en los procesos de adaptación en plena adolescencia, y también cómo mira ella la cultura occidental. Marjane, fuera de su país, disculpen ustedes, y de su paisaje y de su casa, ahora está en un lugar en donde, a ver, la idea que se tiene de Irán es que es un país de terroristas y un país de represión. De manera que ella llega hasta a avergonzarse de sus propios orígenes y de las tradiciones culturales de Irán. Y esa vergüenza la lleva a traicionar también sus raíces para intentar ser como aceptada por los vieneses. Aquí estamos hablando de los 80 en Europa, entonces toda la vorágine de ese viejo continente, la gloria de los 80 en Europa, a ella le toca vivir ese periodo histórico. Y fíjate tú que en ese momento en Europa la gente no quiere saber nada ni de guerra ni de desgracia. La gente lo que le interesa es la diversión, la comodidad. Y esto es muy chocante para Marjane, porque ella viene de una familia que es muy crítica. Para ella esta sociedad es frívola y no se adapta a esta gente y se deprime y busca consuelo, como todo adolescente, en amigos y en enamorados, pero también en la droga. Y así llegamos al tomo 4 y regresamos a Irán con Marjane, mucho más madura. Ahora ella va a intentar como reconectar con su cultura, con su familia, pero resulta que en esos años que transcurrieron fuera de Irán, de su país, pues caramba, han pasado muchas cosas en Irán, ya no es lo mismo. Entonces a ella le toca ponerse un pañuelo en la cabeza para cubrirse, por ejemplo. Y se da cuenta que los intereses de ella y los de sus amigas ya no son los mismos. Las amigas quieren casarse para estar protegidas y Marjane no le interesa eso. Ella procura su propia protección, pues. Ella no necesita un marido para que la proteja. Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí para no hacerle spoiler con el final y para picarles la curiosidad y para que ustedes se vayan todos corriendo, enmachetados, como decimos en Venezuela, a buscar la obra Persépolis de Marjane Satrapi, ya sean los 4 tomos de Persépolis separados o en el compendio, o la película, que se vale, porque Satrapi estuvo, como ya les dije, vinculada a la película, así que si ven la película y no leen el libro, bueno, ¿qué se va a hacer? Yo espero que después lean el libro, pero bueno, si ven la película está muy buena y conserva el espíritu de la obra. Persépolis es una obra compleja que va de la vida de la gente y que nos acompaña en la vida, y que, a ver, no sé cómo decirlo yo. En Persépolis se habla de cosas que nos pasan, sobre todo de esas cosas que pasan que nosotros no podemos controlar, que son la mayoría de las cosas. Persépolis va del destino, pero también va de la guerra, pero también va de la paz, del amor, del guayabo, y de cómo sobrevivimos a todo eso, pero a través de la pluma de una excelente narradora
que utiliza y va enriqueciendo su historia con el dibujo. El dibujo, que son unas viñetas en blanco y negro preciosas, que le da mucho más valor a la obra. Persepolis yo creo que es la obra maestra que demuestra la calidad de una de las pocas mujeres dibujantes de cómic, y para más INRI, proveniente de un país dominado por los atavismos y el machismo, como Irán. Marjane Satrapi es una autora luminosa, una mujer de espíritu rebelde que ha llegado a lo más alto de su oficio, pero además es una mujer curiosa, y es esa curiosidad la que la ha llevado siempre a disciplinas como la cinematografía, por ejemplo. Yo la verdad es que espero que ustedes hayan disfrutado este episodio tanto como yo, y que busquen la obra, insisto, y que se den banquete con ella. Bueno, gente, aquí nos va a agarrar el sereno y a mí la tos está incipiente. Me tiene aquí como el pecho apretado. Insisto, las complicaciones del COVID. Así que vamos a ir dejando esto hasta aquí. Nos vamos a despedir, pero antes sí les digo que si quieren comunicarse conmigo, hacer alguna sugerencia de este podcast, por favor háganlo a través de mis redes sociales, @PedroCedenoA en Instagram y en Twitter. Yo les respondo, siempre en diferido, pero yo respondo. O háganlo también a través de la página de Culturizando, que es quien hace posible que Pónganse a Leer con Pedro Julio llegue a todos ustedes. Ahora sí, tesoros míos, nos vamos, pero antes les recuerdo la consigna, ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a Leer con Pedro Julio.